alma hecha a pedazos sin saber a dónde ir. Pero un día vino Cristo y me dijo dulcemente: ya no temas, hijo mío, he venido a levantarte, apresúrate a venir. Me ha levantado, oh mi Dios me ha tocado, con su sangre me ha limpiado, su espíritu me ha llenado, mi Dios me ha levantado. Vamos a estar leyendo y hablando acerca de la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículos de 1 al 9. Si trae su Biblia, trae su tablet, trae su teléfono, ahí la Biblia en su teléfono, bueno, pues vamos a modernizarnos pues. Pero leamos la palabra y le demos reverencia en nuestro corazón. Nos ponemos en pie para darle reverencia. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amoroso y buen Dios, Señor, te damos gracias porque hasta este momento, Señor, tú has mostrado, Señor, tu gracia y misericordia. Te has mostrado, Señor, en este lugar, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu hermosa y poderosa palabra, Señor, que la cual, Señor, te pedimos, Señor, que me des la unción de tu Espíritu Santo, Señor, Padre, para exponerla en este momento, Señor, que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil, Padre Santo, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, seamos edificados. Mi Dios, oramos estas cosas en el glorioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el pueblo de Dios dice: amén. Tome su lugar, hermano. Amén. La parábola del sembrador. El sembrador, dice la Biblia, salió a sembrar. Sabe, hermano, que usted y yo somos sembradores. Si no lo es todavía, usted debe de ser un sembrador. El sembrador nos involucra a ustedes y a mí. A ustedes, a nosotros como creyentes. Usted es llamado a sembrar. Yo soy llamado a sembrar. Somos llamados a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Somos llamados a sembrar la semilla de la fe, la semilla de la palabra de salvación, la poderosa palabra de Dios. La idea principal aquí es que Jesús está tratando aquí de explicar de la mejor manera posible que la misma semilla que se da a todos, escuche con atención, la misma clase de semilla que se da a todos por igual trae diferentes resultados. Por alguna razón es la misma palabra que se da a toda la congregación. Es la misma palabra que se le da a todos. Cada uno está recibiendo la misma palabra. El énfasis aquí, Jesús explica que el asunto está no tanto en el que da la palabra, sino en el terreno que la recibe. En la forma en que la persona recibe la palabra de Dios. Porque es que algunos son más fieles que otros si todos están recibiendo la misma palabra? ¿Por qué es que algunos son más obedientes que otros si todos a la misma vez están recibiendo la misma palabra?
¿Por qué es que algunos crecen y son más firmes que otros si a la misma vez todos están recibiendo la misma palabra? ¿Me doy a entender? ¿Por qué es que algunos son más cumplidos que otros si están recibiendo la misma palabra? Es la misma palabra que cada uno está recibiendo. ¿Por qué es que aún algunos se vuelven más rebeldes que otros si están recibiendo la misma palabra? Porque es que algunos han regresado al mundo si recibieron la misma palabra de Dios. Esto es tremendo, hermano. La palabra se da por parejo, se da igual a todos. Entonces, ¿por qué es que algunos no siguen obedientes igual que otros? Dice el versículo 18, Jesús explica aquí, aquí está la explicación de la parábola, y Jesús comienza a decirle a los discípulos: oíd pues. Jesús comienza por hacer un énfasis en que nosotros pongamos atención. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Oíd, oíd. ¿Sabe, amado hermano, que hay mucha diferencia en la forma que nosotros oímos las cosas y le ponemos atención? Porque si hay deseo de escuchar la palabra, si hay un deseo espiritual de escuchar, si hay un deseo en el corazón de recibir, oímos y entendemos. Pero cuando no hay el deseo en el corazón, no hay el deseo de recibir la palabra, no vamos a tener ningún beneficio. Dice el versículo 19, dice: cuando alguno oye la palabra del reino. Note que que suba diciendo: cuando uno oye la palabra del reino. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aleluya. O sea, cuando uno oye la palabra, cuando uno oye las enseñanzas de Jesús, cuando uno oye las enseñanzas de parte de Dios, de parte del Señor Jesucristo, es muy importante si la verdad no se entiende. Es importante que se entienda, que entienda lo que está escuchando. Si no lo entiende, no le va a hacer mucho bien, no le va a hacer mucho beneficio. O sea, esto aquí no consiste en aquel que da la palabra. La responsabilidad no es tanto de aquel que da la palabra. La responsabilidad no es tanto de aquel que da la semilla, sino en la forma en que la persona recibe la semilla. La forma en que la persona recibe la palabra de Dios. Es la forma en que la persona lo recibe en el corazón. Tal vez no pone suficiente atención. Tal vez en su espíritu no está dispuesto. No hay esa voluntad en el espíritu. Muchos no entienden porque no quieren entender. Hablábamos semanas atrás de que algunos ignoran porque quieren. Algunos no saben porque no haya información, no porque no se enseñe la verdad, no porque no se explique o se predique la verdad, sino porque no quieren oír, no quieren entender. Son voluntarios a no entender o a no escuchar. Muchos no entienden porque simplemente no quieren entender y punto. No quiero entender, este soy yo, esta es mi posición, esa es tu posición, allá lo tuyo, yo respeto lo tuyo, yo lo mío, y no quiero entender. Es la forma en que se recibe la palabra, es la forma en que se recibe la semilla. Cuando se oye la palabra con un corazón endurecido, eso no va a ayudar en nada. En nada. Oyó la palabra, sí la oyó, pero no la entendió.
Y por cuanto no la entendió, no la puede aplicar. El día que vienen los problemas, el día que se necesita ir a la palabra, porque la palabra es la que lo va a sacar adelante, le va a sacar la respuesta, le va a dar la respuesta. Pero como la palabra quedó en la superficie, porque no se quiso entender, no se quiso arraigar en el corazón, entonces dice el Señor Jesucristo, cuando vino el malo, cuando vinieron los problemas, cuando vinieron las malas influencias, cuando llegaron los amigos, cuando llegaron aquellos que aún todavía no están firmes en el Señor y dijeron algo que no les pareció, se ofendieron. Oh Señor, jamás vuelven a querer saber nada de la iglesia, jamás quieren saber nada de Dios, jamás quieren saber nada de la palabra de Dios. Dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo, el malo arrebató lo poquito que se había sembrado en el corazón. ¿Por qué? Porque no se entendió, porque no la quiso entender, porque no la quiso recibir. La segunda clase de terreno se encuentra en el versículo 20. Dice, y el que fue sembrado, ¿en dónde? En pedregales. El que fue sembrado en pedregales, este es aquella persona, dice Jesús, aquel que oye la palabra. El primero dice que también lo oye y no la entiende. Ahora aquí Jesús está diciendo, el que fue sembrado en pedregales es aquel que oye la palabra y al momento sí, la recibe con gozo. Está contento. Oye la palabra, la recibe con gozo. Wow, qué bonito, qué tremendo, qué tremenda historia de Jesús. Qué hermosa palabra. Aparentemente trae un impacto en el corazón. Aparentemente es algo, pero no fue algo tan profundo, sino que fue solamente una emoción. Sí hay gozo en ese momento, sí parece ser que surtió efecto y hay bastante gozo y se deja llevar por las emociones. Se deja llevar siempre por lo que se está diciendo y está atento a todo. Y a ver, y diga amén, hermano, y amén. Y diga gloria a Dios y gloria a Dios. Alabe al Señor y alaba al Señor. Pero a veces se está guiando solamente, dejando guiar solamente por la emoción. Y entonces, cuando aquella persona solamente está superficial, solamente por emoción recibió la palabra, pero no le gusta escudriñar por sí mismo, no le gusta buscar la palabra. No le gusta estudiar, no le gusta venir a los estudios de los miércoles. Pero no le gusta meterse con Dios en oración. No le gusta meterse en ayuno, se le hace una hambreada nada más. Cuando la persona no se empieza a alimentar por sí mismo de la palabra. Porque uno tiene que alimentarse uno mismo de la palabra. Uno mismo tiene que ir, hermano, a buscar, a meterse y buscar, estudiar, buscar entender, buscar cuál es la bendición, cómo Dios le está hablando. Uno se interesa en saber más y en buscar cuáles son los propósitos de Dios y qué es lo que tiene Dios para mi vida. Cuando uno abre la Biblia y de repente mira que Dios le está hablando personalmente, usted no le puede echar la culpa al pastor ni a nadie. Usted dice, wow, es Dios que me está hablando a mi corazón. Wow, qué bendición. Y luego viene a la iglesia y el pastor predica lo mismo. Dice, wow, ¿qué está pasando aquí? Señor, yo no le he dicho nada al pastor. Pues es Dios que te está confirmando que debes ser obediente y fiel a la palabra de Dios. Aleluya. Cuando Dios obra así, amado hermano, yo le doy un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya, es solamente obra de Dios. Pero hay que escudriñar la palabra, hay que alimentarse uno por sí mismo. El que solamente sirve a Dios por la emoción no se mete y no se compromete con Dios ni con la iglesia. No quiere comprometerse con Dios, no quiere comprometerse con su iglesia.
no quiere meterse a Dios a profundidad con Dios en la palabra. ¿Qué está pasando aquí? No está echando raíces. No está echando raíces. Es aquella persona que sí le gusta venir los domingos. Los hermanos tocan hermoso, tocan precioso. El saxofón se oye hermoso. El acordeón que hoy no vino, pero le gusta y qué bonito, una emoción. Pero tal vez en el corazón no viene a alabar a Dios. Es importante también aprender la palabra de memoria, versículos de memoria, memorizarlos. Porque en el momento que usted se le ofrezca en la calle, en el trabajo, donde ande, usted va a tener que echar mano de la palabra de Dios. Y tiene los versículos, tiene la palabra aquí en la mente y la tiene en el corazón. Pero hay gente que no hace por aprender ni un solo versículo en la semana, en el mes. Hay mucha gente que no sabe ni siquiera encontrar todavía las citas bíblicas. Qué tremendo es eso. Hay gente que no sabe encontrar dónde dice que Dios es amor. Hay gente que no sabe dónde dice que Dios amó tanto al mundo porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, porque hay gente que no sabe encontrar esos pasajes. No están echando raíces. Hay gente que no tiene conocimiento profundo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no le gustan los estudios bíblicos. Le gustan los juegos, que haya juegos, que haya celebraciones. Le gusta que haya reuniones, que haya eventos en la iglesia, pero no le gusta el estudio bíblico. A veces como en la iglesia, como que si no hay juegos de soccer o de fútbol o de whatever, como que si no hay juegos, como que no está buena la cosa. Ese no es el fundamento. El fundamento es la palabra de Dios. El fundamento es Cristo. El fundamento es la roca, aleluya. Por eso es que cuando vienen los primeros problemas, tropieza espiritualmente. Cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las pruebas, no está preparada la persona, no está capacitada y es tan fácil de desanimarse. Se desanima tan fácilmente. Porque tomaba poco tiempo para orar, porque tomaba poco tiempo, no le gustaba ayunar, no le gustaba estudiar la palabra, no estaba echando raíces. Muy fácilmente cae esa persona en el desaliento, en el desánimo, porque se le acabó la emoción. Ese es el segundo terreno. El tercer terreno lo encontramos en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, o sea, de este mundo que hoy vivimos, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El que fue sembrado entre espinos, este es la otra clase de terreno. El que oye la palabra, note que cada uno dice la Biblia que lo oye, pero aquí en este no dice que la oye y la entiende, ni tampoco dice que la recibe con gozo. Solo dice que oye la palabra, la escucha. Pero el afán de este siglo, lo que quiere decir aquí es que son las ansiedades del mundo, las ansiedades de este mundo, de este siglo, el día en que vivimos, las cosas del mundo están tomando un lugar en el corazón que está quitándole la atención al creyente de ir a lo verdadero, de ir a lo real, de ir a lo que permanece para siempre. El afán, dice, de este siglo no es tanto el siglo, sino es lo que hay en la mente de la persona, lo que hay en el corazón, el deseo
el afán de querer tener lo que todos tienen, el afán de el deseo de andar por lugares donde no tenemos que andar, porque al cristiano no se edifica en nada se edifica. Buscan a muchos andar por lugares, en fiestas, en celebraciones, aquí y allá, en juegos que solamente quitan el tiempo para estudiar la palabra, quitan el interés de estudiar la palabra, quitan el interés de orar, quitan el interés de ayunar. Pero hay un afán, no, yo quiero un carro del año, yo quiero un carro nuevo, y hay que trabajar, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, y hay que hacer trámites, y hay que hacer para el otro, y hay que hacer para allá, y estamos pensando solamente en eso, solamente se está ocupando en cosas que nos están robando solamente el interés de buscar las cosas de Dios. Por eso dice el mismo versículo que es el engaño de las riquezas. No tan solamente son las riquezas, es la forma en que quiere uno obtenerlos. Tanto que nos van envolviendo en nuestra mente día y noche, que lo único que estamos pensando es cómo lograr esto, es cómo obtener esto, es cómo hacer esto, es cómo llegar a obtener cualquier cosa. Y nos la pasamos, en lugar de estar meditando en la palabra de Dios, nos la pasamos meditando en las cosas del mundo, en las cosas terrenales, y estamos pensando y dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, día y noche, día y noche. Nos roba el tiempo que deberíamos estar invirtiendo en las cosas de Dios. O sea que las riquezas engañan. A veces que pensamos que si nos ganamos la lotería, esa va a ser la solución. A veces que pensamos que si tenemos cosas materiales, eso nos va a dar paz y eso vamos a estar contentos. Mentira. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que quieres, que anhelas y que necesitas, van a venir solas, van a venir por añadidura. Pero lo que está pasando es que tu esperanza se está desviando de Dios. Finalmente tu esperanza ya no está en Dios. Finalmente tu solución ya no la estás poniendo Dios, la estás poniendo en las cosas terrenales, en las cosas materiales. De repente hay cristianos que tienen más compromisos con el mundo que con tu iglesia. Tienes más compromisos con tus amigos que con los hermanos de la iglesia. Tienes más compromisos fuera de Dios que dentro de la obra de Dios. Los pasatiempos, tus anhelos, tus pensamientos, los tienes enfocados en las cosas terrenales y no en las cosas espirituales. Por tanto, dice el Señor Jesucristo, dice: no hay fruto espiritual en tu vida. Nunca ganas un alma para Cristo. Porque ni siquiera esa clase de persona, esa clase de terreno, ni siquiera hace el intento por invitar a alguien a la iglesia, por hacer lo posible, por invitarlo, por hablarle. No hay fruto espiritual. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y ninguna de esas tenemos a veces. ¿Por qué? Porque el afán de la vida, las riquezas y el mundo, las cosas del mundo y todo eso, estamos más interesados en todo eso que en servir a Dios, que en buscar a Dios, que en meterse con Dios. Existe un cuarto terreno todavía. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, dice Jesús, es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué diferencia en aquella persona que en su corazón tiene una buena disposición para recibir la palabra, la oye, la retiene y la pone en práctica? ¿Qué diferencia? Esa es tierra fértil. Son cuidadosos para oír la palabra,
Buscan alimentarse por ellos mismos, buscan el estudio bíblico, buscan la oración, buscan el ayuno, buscan cuáles son, entender los propósitos de Dios para su vida. Tienen temor de ofender a Dios con sus actos, buscan la santidad, se meten con Dios, se meten en la oración, les gusta ayunar, su fe va aumentando, su fe va creciendo. Aleluya. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas, aleluya, cuando vienen las aflicciones, esa persona permanece firme en las cosas de Dios. No hay nada que lo haga dudar, porque sabe a quién ha creído. ¿Sabe a quién ha creído? Su fe ha echado raíces, su fe ha comenzado a echar raíces. Nada lo hace mover. Vienen vientos, vienen lluvias, vienen ríos, venga lo que venga, pero dice: yo y mi casa serviré a Jehová. Yo serviré a Dios hasta que Dios me llame a cuentas. Es aquella persona que su corazón está confiando en Dios, que en sus pensamientos está el pensamiento de Dios, que en su pensamiento, en su corazón, él ama la justicia, que tiene a Dios en primer lugar y da testimonio de que Cristo vive en él. Tiene un estilo de vida propio de un creyente piadoso, de un creyente temeroso de Dios. Busca ser de testimonio para todos, busca ganar almas para el Señor, y está comprometido con Dios y está comprometido con su iglesia. Le muestra fidelidad a Dios, le muestra fidelidad a su iglesia. Le muestra lealtad a Dios, le muestra lealtad a su iglesia. Aquel que ha caído, que su tierra, la semilla ha caído en buena tierra. O sea que aquella persona que ha recibido la palabra de una manera diferente, de una manera con un deseo de aprender, con un deseo de recibir, esa persona comienza a crecer y comienza a mostrar madurez espiritual. Escucha, hermano, hay 4 clases de terrenos aquí que estamos viendo. 4 clases de terreno espiritual que Jesús está explicando cómo está sucediendo esto. 4 clases de terrenos. La pregunta es: ¿en cuál de esos 4 terrenos te identificas tú? ¿En cuál de esos 4 terrenos te identificas? ¿Cómo has recibido el evangelio? ¿Lo has oído? ¿Lo has escuchado? ¿Pero lo has puesto en práctica? ¿Lo has entendido? ¿Qué clase de tierra hay en tu corazón? ¿Hay piedras? ¿Hay espinos? ¿Está dura la tierra? ¿Qué clase de terreno es tu corazón? No es tanto lo que hay afuera, es la forma en que tú ves y quieres, deseas las cosas de afuera. No son las riquezas el problema. El problema es el afán, es el engaño de las riquezas. El de creer que eso va a ser nuestra solución, que eso va a resolver nuestros problemas. Porque el problema está en el corazón. Jesucristo dijo muy claramente que donde esté vuestro tesoro, allí estará su corazón. Escuche ahora, hermano, estoy por terminar. En esta clase de terrenos que Jesús está hablando, si la condición espiritual en que se encuentra usted hoy está entre las primeras 3, esta clase de terreno puede cambiar. Esta clase de terreno puede ser transformada por la gracia divina de nuestro Señor. Si todavía hay dureza en el corazón, si en tu terreno espiritual está endurecido, por lo que sea, por los problemas de la vida, por los desengaños, por lo que te ha pasado en la vida, por lo que te ha pasado en la iglesia, por lo que te ha pasado en tu familia, por lo que has pasado en tu hogar, en tu matrimonio, por lo que hayas pasado y tienes un corazón que lo has endurecido por las circunstancias. Déjeme decirle que puede ser suavizado
por la poderosa palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Ese terreno puede cambiar. Si el terreno es pedregoso, dice la palabra de Dios que serás limpiado por la palabra misma de Dios. El terreno puede limpiarse y puede fertilizarse y puede echar buenas raíces, puede echar raíces profundas. Y si en tu terreno hay espinos, esos espinos pueden ser arrancados por el poder del Espíritu Santo. Jesús ha sido explícito para que el hombre entienda y miremos qué clase de terreno es nuestro corazón, en qué condición nos encontramos. Yo le invito, hermano, a ponerse de pie. Es la forma en que nosotros hemos recibido la palabra. ¿Qué tanto tiempo ha permanecido el Evangelio, nuestra fe en el Señor? ¿Qué tanto tiempo? ¿Qué tan positivo ha afectado el que tú hayas servido a Cristo? Tenemos música.